qué complejas son las relaciones entre hombres y mujeres. Y si hay una película que refleje al máximo lo complicadas y raras que pueden ser, es esta. Da igual cuántos años pasen, la adaptación del director Joe Wright de Orgullo y Prejuicio sigue llegando al corazón de mucha gente muchos años después de su estreno. Tanto que hay una señora chilena que la ha visto 278 veces y eso solo en Netflix. O sea, quiere decir, despierta muchas pasiones esta película. Inspirada en el clásico de Jane Austen, explora los problemas de clase y el romance desde la perspectiva femenina, porque el romance desde la perspectiva masculina se suele representar así. I like to go fast. It looks like your distributor cap's a little... Que difícilmente una mujer se sentirá identificada con esto, pero te llega una escena así... Miss Elizabeth? Oh wow, oh wow. Vamos a ver qué hay detrás de esta fantástica película y qué es lo que la ha convertido en una de las grandes favoritas para revisionar una vez tras otra. Desde su lenguaje cinematográfico para descubrir el estado interno de los personajes hasta las pequeñas diferencias que tienen respecto a la obra original. Así que ponte elegante, agárrate las faldas y no olvides de suscribirte al canal para ver más vídeos como este si te han gustado. La productora que está detrás de la película es Working Title Films, que en aquel entonces era conocida por taquillazos como El diario de Bridget Jones y Love Actually. Después de otros éxitos contemporáneos como Romeo más Juliet de Luhrmann y Shakespeare in Love, tenían la esperanza de que la audiencia estuviera receptiva para reavivar su amor por las obras de Jane Austen, y decidieron hacer una adaptación moderna de Orgullo y Prejuicio. Working Title Films contrató a Deborah Mogake para hacer la adaptación a guión de la película, porque Mogake, aparte de guionista, también es escritora y novelista. Estuvo durante 2 años trabajando ella sola en el borrador, por lo que le dieron bastante espacio para empaparse de la historia. Su primera versión era muy fiel al libro, pero a medida que reescribía los borradores le iba dando cada vez más toques cinematográficos, para poder resumir la obra en imágenes, porque el lenguaje de la prosa no es el lenguaje cinematográfico y hay que buscar escenas y símbolos que representen visualmente las emociones de los personajes. Tarea bastante ardua, teniendo en cuenta que hay que resumir mucho contenido de un libro de muchísimas páginas. Con el guión más o menos encaminado, la productora decidió llamar a Joe Wright para dirigir la película, la cual se convertiría en su debut como cineasta. La productora se interesó por Wright porque había trabajado en series de televisión de realismo social, por lo que pensaron que podría darle un toque edgy e interesante a la película. Cuando a Joe le llegó el guión, no se había leído el libro original y ni siquiera sabía si estaba interesado en el proyecto, pero al leer el guión de Deborah y posteriormente el libro, se sintió muy conmovido por la historia. La novela le pareció una obra maestra de la prosa por su narración de observación desde el punto de vista del personaje, y sentía que era un relato que hablaba sobre muchas verdades, sobre cómo amar a otra gente, cómo superar prejuicios y entender qué es lo que nos separa de las demás personas. La última gran adaptación de Orgullo y Prejuicio que hubo antes de esta película fue la miniserie de la BBC en 1995, protagonizada por Jennifer Haley y Colin Firth, y Joe Wright quería alejarse lo máximo de ella. De hecho, ni siquiera se vio la serie para no verse influenciado de ninguna manera, pero eso sí, tenía claro que se tenía que diferenciar sí o sí solo en una cosa: los actores escogidos para su adaptación debían tener más o menos la misma edad que los personajes de los libros. En la novela, Elizabeth y Mr. Darcy tenían 20 y 28 años, y al ser una historia sobre jóvenes que experimentan por primera vez emociones muy fuertes, no era tan creíble con Jennifer y Colin, que ya físicamente aparentaban una edad bastante más avanzada. Su elección para Mr. Darcy fue muy fácil, ya que tenía bastante claro que quería que fuera Matthew Macfadyen el que desempeñara el papel. Había visto su trabajo en televisión y estaba seguro de que Macfadyen le podría dar ese toque shakespeariano al personaje, como muy de época.
Elizabeth era con la que tenía más dudas. Le insistieron mucho desde la productora que fuera Keira, pero él se resistía. Creía que era demasiado guapa para el papel, porque en el libro se la representaba como una mujer que no era excesivamente atractiva. Es gracioso porque Keira en su primera entrevista con Joe Wright tampoco le gustó él y le cayó bastante mal. Pero al final, como en la película y gracias a la gente de su alrededor, superaron los prejuicios y se hicieron amigos, hasta incluso para trabajar en multitud de películas por muchos años más después. Al inicio de la película podemos ver a Elizabeth leyendo un libro, pero quizás lo que no sabías es que el libro que lee es, de hecho, el libro de Orgullo y Prejuicio, solo que le cambiaron el título por First Impressions, que era, de hecho, el primer nombre provisional que le puso Jane Austen al primer borrador que hizo de Orgullo y Prejuicio. Y si miramos dentro del libro, cambiaron los nombres con CGI de Darcy por Cardy y Elizabeth por Catherine. Y ese párrafo en concreto es el párrafo final del libro original, por lo que esa sonrisa de Elizabeth pudiera ser su reacción a su propia historia. Ya en estos pocos segundos, Joe Wright y Deborah Mogake nos han presentado varias cosas importantes respecto a la película. Por un lado, empieza en la naturaleza, en un exterior, detalle sumamente importante para el final y para el desarrollo de toda la historia, ya que la naturaleza se va a colocar como un personaje más dentro de la película, como veremos más adelante. Por otra parte, el primerísimo personaje que vemos es Elizabeth, dejándonos claro que la historia que vamos a ver será exclusivamente desde su punto de vista. Finalmente, cerrando el libro, visualmente nos cuentan que esta versión de Orgullo y Prejuicio no va a ser exactamente a la de los libros, sino que es una interpretación propia y un poco diferente. Después de eso, tenemos un bellísimo plano secuencia que nos muestran la vida de la familia Bennet, donde empezamos siguiendo a Elizabeth. Luego, la cámara se separa de ella para explorar el resto del hogar. Nos presentan a sus hermanas, el desorden encantador que hay en la casa, para acabar de nuevo con Elizabeth observando a través de la ventana de sus padres. En estos pocos segundos nos han mostrado cómo nos van a presentar la historia. Sí, esta es una historia desde el punto de vista de Elizabeth, pero también con la cámara veremos algunas cosas de las que ella no es consciente, y que todo lo que veremos desde su punto de vista será sesgado, desde su propio lado, como a través de una ventana, además de ensalzar su rol de outsider respecto a los demás personajes. En la siguiente escena también vemos cómo separan visualmente a Elizabeth de sus hermanas. Y mientras el señor Bennet anuncia la llegada de Mr. Darcy y Mr. Bingley, Elizabeth es la única hermana que está sentada, al igual que su padre, más expectante que excitada. También se separa a nivel de color, llevando un vestido color marrón tierra, en sintonía también con su padre, indicando que tienen una conexión especial entre ambos. Además de que es un color muy de la naturaleza también, que vaya, yo os lo voy soltando de vez en cuando para que os acordéis. Mientras que las demás hermanas saltan, se emocionan, revolotean por la habitación, Elizabeth no se levanta en ningún momento, mostrándonos que es distinta al resto de sus hermanas, idea que se reiterará varias veces visualmente a lo largo de la película, separándola físicamente de sus hermanas y demás personajes. No está en absoluto interesada en casarse, cosa que es bastante un dolor de cabeza para su familia. Y no es un dolor simplemente porque, oh, mujeres se tienen que casar porque están hechas para limpiar platos y cuidar niños porque es donde pertenecen, bla bla bla. No, no, no. En esta época era muchísimo más jodido en general este tema. El señor y la señora Bennet estaban realmente preocupados de que sus hijas se casen porque durante la regencia británica, época durante la que vivió y escribió Jane Austen, las mujeres no podían heredar de manera legal, hasta el punto de que si el señor Bennet le pasa algo y el señor, por cierto, ya está muy viejo y ellas aún no se han casado, pueden echarlas a la calle sin nada. And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. Para las hermanas Bennet, casarse es una cuestión de supervivencia, cosa de la cual su madre es muy consciente. Como solo pueden heredar hombres, quedarían a la merced de su primo, el señor Collins, que puede echarlas de la propiedad tanto a ellas como a su madre sin mayor problema, por lo que su única esperanza es que un hombre se despose con ellas y las mantenga. El libro original está mucho más plagado de esta ansiedad económica en su subtexto, cosa que no se refleja tanto en esta película, ya que se centran más en la historia
historia de amor entre Mr. Darcy y Elizabeth, pero aún así creo que es importante conocer el contexto de por qué es tan grave durante esta época y en la película no querer casarse siendo mujer y lo inusual que era. Cuando llega el momento del baile, de hecho vemos cómo Mr. Darcy caza al vuelo la desesperación de la madre a la hora de presentar a sus hijas, cosa que le huele muy mal, siendo él y su amigo los hombres más ricos del lugar, lo cual le hace tener, como dice bien el título, prejuicios respecto a la familia Bennet. Pero algo que me encanta de toda la escena del primer baile es el juego de ojos entre Keira Knightley y Matthew Macfadyen, porque creo que no hay película que mejor encarne la idea de que los ojos son la ventana del alma. Detalles como que en su primer contacto visual, Keira mantiene la mirada baja hasta prácticamente que se incorpora del todo para levantar los ojos en el último segundo, dándole un punch increíble acompañado del montaje con la reacción de Matthew. O este momento cuando Elizabeth le da una cura de humildad a Mr. Darcy. So what do you recommend to encourage affection? Dancing. Even if one's partner is barely tolerable. Y justo ese mini gestito de ahí, tío, es como, ¿tú has visto esas chispas? Matthew no mueve ni un músculo de su cara, pero se le escapan los ojos un segundo de manera súper orgánica, pero a la vez con una intensidad y una electricidad que sobrepasa la pantalla, porque se ha quedado a cuadros con el arrojo de esta mujer. Y eso tan solo con los ojos, o sea, son detalles muy sutiles que dan mucha información sobre el personaje. Y bueno, ¿y qué decir que esta película, al menos para mí, se sostiene de manera muy firme principalmente por la interpretación de estos dos, que es que hacen unos papelones y la química que tienen sus personajes entre ellos es simplemente sublime. Por una parte, Matthew hizo suyo al personaje y le dio una personalidad única. En los libros, el señor Darcy se presentaba mucho más borde, arrogante y prepotente, pero Macfadyen le dio al personaje no solo una presencia imponente, porque otra cosa no, pero este señor es como una mole de grande y luego tiene un temple pues muy varonil, sino que le dio también transparencia emocional y una desmesurada vulnerabilidad. Vamos, básicamente lo hizo mucho más gustable y tierno. Aunque apenas hable a lo largo de la película, aparte de las declaraciones de amor, Matthew hace un trabajo excelente usando todo su cuerpo para expresar el estado emocional del personaje. Cuando llega Elizabeth por sorpresa, Matthew se levanta de manera repentina y antinatural, nervioso por la presencia de Elizabeth. O luego tenemos el famosísimo handflex con el que todo fan de esta película está completamente obsesionado, entre ellos yo. Ese pequeño momento en el que Mr. Darcy coge de la mano a Elizabeth para subirla al carruaje y luego la estira como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Matthew nos cuenta qué es lo que le pasa al señor Darcy, aunque ni él mismo todavía se reconozca, ¿no?, sus propios sentimientos. Además es curioso que este plano de la mano y todos los que le siguieron después fue una incorporación que se hizo en los rodajes de manera improvisada. En uno de los ensayos, Matthew estiró los dedos de manera natural al hacer la escena con Keira, y Joe Wright al verlo dijo: ¡hostias! Es que tenemos que poner esto, ¿no? Y entonces las manos del señor Darcy no solo sirven como pista de su estado emocional, como por ejemplo en su primer intento de declaración, donde no deja de retorcerlas, sino que lo usan como una herramienta de storytelling, como este plano donde la mano no se mueve, ya que sospecha que Elizabeth puede corresponder sus sentimientos y que tras varios momentos culmina con Elizabeth besando dicha mano. Your hands are cold. Elizabeth es un personaje que exterioriza todo lo que piensa, por lo que apenas tiene control corporal sobre sí misma, porque no necesita ejercerlo, básicamente. Siempre tiene una postura relajada, divertida y curiosa, y no tenemos dudas de cómo se siente, porque lo verbaliza sin mayor problema. Pero Mr. Darcy es una persona extremadamente introvertida, que se contiene en cada palabra que dice, por lo que sus pensamientos acaban aflorando a través de su cuerpo sin querer cada vez que Elizabeth le deja descuadrado. Perhaps by and by I may observe that private balls are much pleasanter than public ones. Pero
Pero no solo cuentan el estado emocional o los pensamientos de los personajes a través de los actores, sino también a través de la cámara y el encuadre. Por ejemplo, como en este plano, donde Elizabeth y Caroline Bingley pasan en cruz a las espaldas del señor Darcy, representando las dudas que le pasan por su cabeza, confundido, sin saber qué debería querer para él, si una mujer acorde a su riqueza y clase social o la mujer que le atrae inevitablemente. O este plano donde Elizabeth es presionada a casarse con su primo, el señor Collins, y se siente separada más que nunca de su familia. O esta secuencia donde Elizabeth gira sin parar, igual de confusa que ella en su propia cabeza respecto a sus pensamientos, además de representar el paso del tiempo que ocurre dentro de la historia. O esta mitiquísima escena donde Elizabeth está sola en la naturaleza, vasta y salvaje, el lugar en el que se puede sentir libre y aceptar su propia naturaleza. Momento culmen en el que se reconoce a sí misma sus sentimientos por el señor Darcy. Y como hemos dicho antes, que se ruede en el exterior, en la naturaleza, es muy relevante. Para entenderlo debemos saber también que la época de la regencia británica estaba completamente gobernada por la etiqueta, y las relaciones entre hombres y mujeres estaban completamente gobernadas por los formalismos. Por ejemplo, un hombre y una mujer solo podían hablar a solas si daban el permiso los padres de la mujer. El único sitio donde podían hablar libremente era en los bailes, a la vista de todos, razón por la que los bailes eran tan importantes, ya que era el único sitio para socializar. O incluso en dichos bailes las interacciones estaban también estructuradas en torno a la clase social. Alguien de una clase social más baja no podía acercarse a hablar a alguien de clase alta, solo viceversa. El contacto físico también estaba completamente prohibido, razón por la que ese momento de la mano en el carruaje fue tan impactante para Elizabeth. Los interiores simbolizan la represión, las reglas, la civilización opresora, las normas sociales y el control. A la contraria, los exteriores simbolizan la libertad, el orden y el caos natural de las cosas, y lo innato y genuino. Por eso la naturaleza es el lugar favorito de Elizabeth y donde el director la enmarca en sus momentos más emocionales. Vemos cómo observa los interiores desde el exterior, cómo camina por ella de una escena a otra, se refugia en ella en sus momentos malos. Es como si fuera tan solo un elemento más en el paisaje, a donde pertenece de manera natural, el único lugar donde se libera de las exigencias de la sociedad. Y vemos poco a poco cómo Mr. Darcy y otros personajes acaban encontrando ese espacio de libertad en la naturaleza también. Cuando están en interiores no encuentran las palabras para expresarse o no se permiten a sí mismos expresarse como les gustaría, debido a la exigente etiqueta. Es en los exteriores cuando consiguen sacar lo que sienten de dentro. Y hay dos grandes escenas que culminan esta idea. Por un lado, la primera declaración de amor de Mr. Darcy bajo la lluvia, donde no solo están en los exteriores en la naturaleza, sino que la propia naturaleza parece agitada al igual que los sentimientos de los protagonistas, que parece una representación de la fuerza de sus palabras. It was the lack of propriety shown by your mother, your three younger sisters, even on occasion your father. From the first moment I met you, your arrogance and conceit, your selfish disdain for the feelings of others made me realize that you were the last man in the world I could ever be prevailed upon to marry. Luego al final vemos a Mr. Darcy caminar por la naturaleza, como ha estado haciendo Elizabeth a lo largo de toda la película, para conseguir llegar a ella, convirtiéndose ese caminar en sí mismo en una declaración de amor hacia Elizabeth, y que por ella dejará atrás los interiores y las etiquetas. Y en fin, me dejo muchísimas más cosas en el tintero, como por ejemplo este plano secuencia que yo, sinceramente, no sé por qué nadie no lo pone como uno de los tops mejores planos de secuencia de la historia, pero bueno. Básicamente empieza desde Elizabeth, para pasar el foco a su hermana pequeña, la cual está avergonzando a su familia, pasando al señor Collins buscando obsesivamente a Elizabeth, a la historia paralela de Jane y el señor Bingley, a su madre borracha perdida también dando un show en la fiesta, pasando por el señor Darcy mirándola y juzgándola, mientras vuelve al señor Collins, luego pasan a las hermanas pequeñas también dando el cante que flipas, nos dan un repaso por el ambiente de la fiesta,
fiesta, volviendo luego a sus diferentes familiares y finalmente cerrando de nuevo con Elizabeth, otra vez apartada y también sintiéndose en evidencia por culpa de su familia. O sea, y es que encima manejando como varias narrativas a la vez en una misma secuencia, es que es simplemente bellísimo esto. Pero en fin, por mi parte hasta aquí el vídeo. Algo que no he comentado pero quiero saber de vosotros en la caja de comentarios es que si sabíais que esta película de hecho tenía dos finales diferentes, uno que se emitió en la versión británica y otro en la estadounidense, y si es así, ¿cuál os gustó más? Yo la verdad es que me quedé a cuadros cuando vi que el final alternativo, donde al final sí que se besan, la verdad para mí ojalá es que hubieran dejado este final, ¿sabes? Pero bueno, por lo visto para los ingleses era como demasiado acaramelado o como para dejarlo. Pero vamos, digo yo, ¿para qué estamos aquí si no es para ver una cosa como mega pastelosa, O sea, es que aquí se viene sabido a lo que venimos, Bueno, en fin, que hablamos en los comentarios. ¡Chao!